¿Cómo están mis amigos? El día de hoy estamos con un ejercicio sobre resistividad. Vamos a resolver un pequeño problema, ¿sí? Para poder calcular la resistencia de cualquier tipo de objeto por el cual circula una corriente. Entonces en este caso es un cono, ¿sí? El ejercicio se trata de un cono. Vamos a empezar a leer entonces el problema. Y me dice calcular la resistencia eléctrica de un conductor cuya longitud es L y posee una sección transversal variable, dice, ¿no? Entonces la sección transversal varía, dice, desde un área A, ¿verdad? Y crece linealmente hasta un área de radio B. Entonces eso es lo que está pasando en el cono truncado. Lo que me está pidiendo entonces, ¿qué es? Es la resistencia eléctrica. Nosotros, para poder calcular resistencia eléctrica, en función de las dimensiones del cuerpo, tenemos esta relación que es general, y dice que es igual a la resistividad por la longitud del cuerpo sobre la sección del cuerpo, o el área del cuerpo, ¿verdad? El problema aquí es que no, esta formulita, así tal y como está, funciona para cuerpos que sean de sección y de longitud constante, así como estas, por ejemplo. La sección no cambia al inicio ni al final, tampoco la longitud. Entonces esas sí funcionan para esta relación, ¿no? El problema aquí que tenemos es que es un cono truncado y que no es constante, ¿no? En la sección. Entonces lo que se va a hacer es agarrar un pequeño trozo, un pequeño diferencial de este cuerpo, ¿ya? Entonces para resolver el problema vamos a agarrar un pequeño elemento diferencial del cono, ¿ya? Para ello escogemos cualquier altura, por ejemplo, no sé, esta. Hasta ahí voy a segmentar una pequeña altura del cono y le voy a llamar a esta altura, le voy a dar una dimensión que sea nuestra altura en Z, que no es... Esto varía, ¿verdad? Z. Ahora, ¿qué más? Fíjense en este Z. Con violeta lo voy a hacer. En ese Z voy a agarrar un pequeño o una pequeña circunferencia, ¿verdad? Y esa va a ser la sección de ese pequeño trozo. Le daremos un nombre o un radio a esta sección, ¿sí? Le llamaremos el radio R. Y aquí tengo una sección. Entonces, una vez teniendo la sección, ¿qué es lo que voy a hacer? Un pequeño trozo de este cono truncado. Lo que le falta es una pequeña alturita, ¿verdad? Y más o menos voy a agarrar esta pequeña alturita. Y al fin tengo un pequeño diferencial del cono truncado, ¿no? La alturita de este pequeño elemento diferencial, como tengo aquí la altura Z y una pequeña variación de la altura de Z, eso me va a dar un diferencial de Z, ¿verdad? Y lo que voy a hacer va a ser agarrar este pequeño diferencial y tratarlo como si fuera un cuerpo sólido, enterito, solo de ese diferencial. Entonces, si le hago un pequeño zoom, aquí está mi pequeño elemento diferencial. Esta altura del pequeño elemento diferencial, nosotros le hemos dado el nombre del diferencial de Z, es una pequeña variación en altura. El radio es R y eso no más. Entonces, aquí para este pequeño elemento diferencial voy a utilizar esta relación, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? La resistencia es igual al ρ, o sea, la resistividad por la longitud sobre el área, dice, ¿no? Pero yo estoy agarrando un pequeño elemento de un cuerpo, entonces la resistencia no va a ser la resistencia total, va a ser un diferencial de resistencia. Y esto tendría que ser igual al ρ, que es del material, sigue siendo el mismo material, por la longitud de este trozo. Entonces la longitud de este cilindro no va a ser más que el diferencial de Z. Y la sección de este pequeño cilindro es como si tuviera un cilindro así, una pequeña altura, diferencial de Z a la altura, y la sección vendría a ser una circunferencia, ¿verdad? ¿De qué radio? ¿De radio? R, muy bien. Entonces la sección será pi por el radio cuadrado, ese es el área de una circunferencia, ¿verdad? Listo, lo tomo como si fuera un cilindro cualquiera, de longitud diferencial de Z y de sección pi por radio cuadrado. Listo, entonces me fijo en mi relación y si se dan cuenta tengo dos incógnitas. No conozco Z, ¿verdad? Y tampoco conozco R. Entonces lo próximo que se llega a hacer es llevar en términos de una variable, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, puedo dejarlo en términos de R. Pues lo que puedo hacer es fijarme en el cono truncado y hacerle un pequeño corte, como este, por ejemplo. Y la parte de violeta, o sea, la parte que he agarrado como diferencial, vendría a este lado. Esta distancia sería R. La pequeña variación de alturita sería esta. Y toda esta sección sería el diferencial, ¿verdad? Solo que está cortada. Esta pequeña alturita es diferencial de Z.
La altura total desde aquí hasta aquí, eso es z enterito, ¿no? Y el R es desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Si se dan cuenta de la figura, se va a poder formar un triángulo rectángulo, a ver. Le llamamos alfa a este ángulo y me puedo generar un pequeño triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, puedo utilizar las relaciones trigonométricas, ¿verdad? ¿Qué dicen las relaciones trigonométricas? Mira, dice que la tangente de alfa, a ver, sacaremos la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de este triángulo de rojo que he dibujado es igual a ¿qué? A la altura total del cono truncado, ¿no? Y la altura total tenemos de dato. La altura total del cono es L, ¿no? L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cateto opuesto sería L, ¿sí? Y el cateto adyacente sería la longitud total de este lado, que es B, menos el radio A sería, ¿no? B menos A. Listo. ¿Qué más? Fíjense en este lado. Lo voy a pintar con celeste. A ver si se dan cuenta aquí. Se ha generado un pequeño, un mini triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces ese mini triángulo le voy a hacer un zoom y voy a tener este pequeño triángulo, donde el ángulo alfa se va a repetir ahí, ¿verdad? Por trigonometría. La altura de este pequeño triángulo será diferencial de z y el cateto de este pequeño diferencial, esa pequeña distancia, si todo era r, será un pequeño diferencial de r, ¿no? Entonces de este pequeño triángulo también puedo obtener esto, que la tangente de alfa me sale igual a ¿cuánto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esta me ayuda mucho a resolver el problema. También está otra de azul, pero a ver, vayamos con esta de celeste. Fíjense en mi última ecuación. Tengo diferencial de z y tengo r cuadrado. Entonces son dos variables, ¿no? Lo que me conviene aquí es despejar diferencial de z. Si despejo será tangente de alfa diferencial de r. Entonces, esta última ecuación, 2 diremos, la ecuación 2, la puedo reemplazar en la ecuación 1 romano, le llamamos, ¿ya? Y esta que sea nuestra ecuación 1. Entonces lo próximo que voy a hacer será reemplazar la ecuación número 2 en la ecuación 1 romanos. Entonces, ¿qué me va a quedar? El diferencial de resistencia será ρ por diferencial de z, dice, pero diferencial de z hemos hallado que vale tangente de alfa, diferencial de r. Todo esto entre pi r cuadrado, dice, ¿no? Listo. La ecuación 1 todavía no vamos a usar. Ahorita vamos a ver qué hacemos. ¿Qué más tengo aquí? A ver. Si se dan cuenta, ya está en función de una sola variable, que es el radio. Y empiezo a integrar ambas ecuaciones, ¿no? Entonces a un lado pongo lo que es constante, será ρ tangente de alfa sobre pi. El denominador, que está r cuadrado, lo puedo escribir como r a la menos 2, diferencial de r. Y lo próximo que puedo hacer es integrar las ecuaciones, ¿verdad? Todo este término es constante, entonces la integral se va a entrar. Y empiezo a integrar de 0 hasta una resistencia total del cuerpo, ¿no? Y el radio me está diciendo el ejercicio que de un extremo es un radio A y crece hasta un radio B. Entonces los límites de la integral del radio serán desde un radio A hasta un radio B. Si empiezo a integrar, me va a salir, esta integral es sencilla, será r simplemente, ¿verdad? Igual a ρ tangente de alfa, todo esto entre pi, y la integral de r a la menos 2, eso es r a la menos 1 sobre menos 1, desde A hasta B, ¿verdad? El signo del denominador lo puedo llevar delante, será ρ tangente de alfa, todo esto entre pi, y lo que me va a quedar entonces, será 1 sobre r desde A, perdón, lo que me va a quedar será 1 sobre r desde A hasta un B, ¿no? Lo próximo que me queda hacer son evaluar los límites de integración. La resistencia será igual a menos ρ tangente de alfa, todo esto entre pi, y evaluamos límite superior. Entonces en vez de r voy a poner b menos el límite inferior, que sería a, ¿verdad? Y si el signo le hago afectar, entonces me saldrá que esto es ρ tangente de alfa, todo esto entre pi, y aquí me saldría, si el signo afecta, cambiarían de signos, ¿verdad? Algo más que pueda hacer será ρ tangente de alfa entre pi. Como un denominador puedo sacar, ¿verdad? Sería b, a este lado me saldría b menos a, ¿verdad? Y esto sería lo más reducido, creo, que se puede hacer. Pero el problema aquí que es que no tengo tangente de alfa, ¿no? Y para eso es que hemos hallado la ecuación número 1, que está de azul, ¿verdad? Esta de aquí, que dice que el tangente de alfa es L sobre B menos A, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer próximamente. Entonces, ¿qué me va a quedar si reemplazo 1 en R?
la resistencia es igual a la resistividad sobre pi por tangente de alfa. Pero tangente de alfa tenemos que era L sobre B menos A, ¿verdad? Y el término que me quedaba al final era B menos A. Todo esto entre A por B, ¿verdad? Y esto entre paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se van a simplificar B menos A con B menos A. Y al final tengo que la resistencia era igual a ρ, L, todo esto entre pi y A por B. Eso simplemente, ¿verdad? La resistencia tiene sus unidades y estas están en ohmios simplemente. Esta vendría a ser la solución al problema. Listo amigos, suscríbanse, denle like. Cualquier duda, consulta, háganlos aquí abajo en los comentarios y que les vaya bien en todo. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente ejercicio.